Hola de nuevo en Salud Financiera. Hoy te contamos la historia de Diderot, un filósofo francés que recibió una bata nueva como regalo, pero pronto se dio cuenta de que no combinaba con el resto de su casa. En un intento por armonizar, terminó comprando una silla, un tapete y una mesa nueva. Este ciclo de compras impulsadas por una adquisición inicial se conoce como el efecto Diderot. ¿Te suena familiar? Pasa cuando compras un vestido para una fiesta y luego necesitas accesorios a juego, o cuando te mudas a una zona más cara y todo cambia. Escuela de los niños, auto, supermercado. ¿Te suena? Si el efecto Diderot parece tu historia, no te preocupes. En nuestro nuevo video te daremos consejos para escapar de esta espiral consumista y mantener tu salud financiera. Acompáñanos. La vida no entra en un solo concepto. Vivimos en una sociedad obsesionada con etiquetar todo. Tu hogar es minimalista, tu automóvil es hipster, tu estilo de vestir es boho chic y tu crianza es apego. Pero vistes de manera preppy. Parece irse a una etiqueta predefinida. Es como si ya no tuviéramos que pensar por nosotros mismos, ya que las identidades vienen empacadas y listas para ser consumidas. Sin embargo, la realidad es más compleja. Muchas de estas etiquetas que adoptamos son impuestas por influencias externas, especialmente por la sociedad que nos dicta lo que está bien y lo que no. Esto puede ser beneficioso en ciertos aspectos, como en la organización de políticas a nivel nacional, pero se vuelve problemático cuando adaptamos nuestro estilo de vida y gastos a lo que dicta la opinión pública, en lugar de tomar decisiones financieras razonables. La presión de la Internet, la globalización y las redes sociales nos llevan a creer que debemos seguir un estándar predefinido. La necesidad de pertenecer es comprensible, pero también lo es la importancia de vivir sin deudas. La clave para evitar el efecto Diderot es rechazar la idea de vivir para mantener una apariencia superficial y enfocarse en una vida más sensata y financieramente equilibrada. Identifica el cross-selling. Piensa en el cross-selling como si fuera el coco financiero, conocido como venta cruzada, un término que ha cobrado tal mala reputación que los gobiernos intervienen para frenar su avance y proteger las finanzas de las personas. La venta cruzada es esa situación incómoda en la que compras algo y el vendedor, como un incansable vendedor de sueños, intenta convencerte de que necesitas algo más para complementar tu compra inicial. Es como cuando ves una revista que promociona un elegante reloj junto a la imagen de un lujoso coche y un vestido de alta costura. Comienzas con el reloj, pero el vendedor te seduce con la idea de que también necesitas la blusa que combina, y antes de que te des cuenta, te están mostrando los zapatos y así sucesivamente. Este juego de persuasión también se aplica a compras más importantes, como adquirir un nuevo departamento y que te sugieran comprar otro estacionamiento, o alquilar un auto y terminar pagando el doble por servicios extra como GPS, casetas ilimitadas, limpieza y tanque lleno, mientras te cobran aparte por los mapas de la ciudad. Si tienes los recursos para embarcarte en esta montaña rusa de compras, genial. Pero si te encuentras en un mar de deudas, habiendo desgastado tus ahorros e incluso destinado la colegiatura de tus hijos, es hora de frenar y aprender a valorar lo que ya tienes. Recuerda, ningún objeto material va a proporcionarte equilibrio o armonía en la vida si su adquisición solo te sume en angustia financiera. ¿Qué sugieren los expertos? El sabio consejo de los expertos va más allá de simples lecciones sobre el dinero, haciéndonos reflexionar sobre cómo nuestras posesiones pueden influir en quienes somos realmente. Nos invitan a cuestionar si lo que tenemos define nuestra identidad. Hablan de algo llamado el efecto Diderot, donde comprar algo nuevo nos impulsa a querer igualar toda nuestra vida a ese estándar, creyendo que acumular cosas nos hará más felices. Aunque reconocen nuestra tendencia natural a acumular, nos instan a ser conscientes de las tácticas de marketing y a tomar medidas para controlar nuestros impulsos consumistas. Para enfrentar esos momentos en los que sentimos un deseo irresistible de comprar, nos ofrecen consejos prácticos. Primero sugieren que exploremos la razón detrás de ese deseo. ¿Es una necesidad real o una respuesta a nuestras emociones como tristeza o frustración? Identificar esos sentimientos puede ayudarnos a anticipar y controlar el impulso de compra.
Es crucial mirarnos sinceramente y comprender por qué compramos de manera compulsiva. Otra estrategia es buscar ayuda si reconocemos un patrón en nuestro comportamiento de compra, como gastar más cuando estamos hambrientos o después de una discusión. Limitar el acceso a nuestras cuentas de ahorro o tarjetas es esencial. Contar con alguien objetivo para acompañarnos en las compras y evaluar la lógica de nuestras decisiones puede ser beneficioso. También sugieren opciones como colocar el dinero en cuentas difíciles de alcanzar o invertirlo a corto plazo. Establecer límites financieros es clave. Poner un tope en la tarjeta de crédito y crear un presupuesto mensual ayuda a evitar gastos excesivos. Adoptar el minimalismo como estilo de vida es una estrategia efectiva que va más allá de la estética, prometiendo paz mental y una mejora en la calidad de vida. La gestión del tiempo se vuelve crucial para combatir los impulsos de gasto, estableciendo plazos específicos para realizar compras y cuestionando la verdadera necesidad de cada adquisición. La clave está en buscar la felicidad a través de compras significativas que realmente mejoren nuestras vidas en lugar de satisfacer expectativas externas o mantener una imagen superficial. La libertad financiera y emocional se convierten en metas importantes, permitiéndonos tomar decisiones conscientes y alineadas con nuestro verdadero bienestar. En última instancia, nos instan a cuestionar la utilidad real de nuestras compras y elegir aquellas que contribuyan positivamente a nuestra vida, en lugar de buscar aprobación externa o mantener una apariencia que no refleje nuestra autenticidad. La prioridad es sentirnos libres y satisfechos, en lugar de sucumbir a impulsos que puedan perturbar nuestra paz interior. ¿Entonces el efecto Diderot es malo? ¿Ustedes qué opinan? Puede serlo y también no. Todo depende de cómo lo veas. Es genial para aquellos que venden cosas, ya que pueden ganar más dinero, pero para ti puede ser perjudicial si te endeudas y te lleva a la ruina. Si pones tu felicidad en comprar cosas, ten cuidado con el efecto Diderot. Esto afectará tu capacidad de ahorrar, construir riqueza y alcanzar la libertad financiera. Nos encantaría saber tu opinión sobre este video. Si tienes preguntas, compártelas. También te proporcionaremos enlaces para que explores más sobre el tema. Comparte nuestro contenido para que más personas descubran nuestro canal. Hay muchos videos emocionantes esperándote. Hasta la próxima.